Ahora en este video les voy a hablar sobre Word2Vec, sobre todos los modelos implementados por Word2Vec. ¿Qué es Word2Vec? Uno piensa que Word2Vec es un algoritmo, pero en verdad es un software. Word2Vec es un paquete, un software que implementa dos arquitecturas para entrenar Word Embeddings. Una se llama Continuous Bag of Words y otra se llama Skipgram. Y para estas dos arquitecturas implementa dos algoritmos o modelos para poder entrenar los parámetros. Uno se llama Negative Sampling, que es muestreo negativo, y Hierarchical Softmax, que es una softmax jerárquica. Todos estos modelos son arquitecturas de red neuronal shallow, o sea, poco profundas, superficiales, de pocas capas, y todos se basan en la idea de crear una tarea predictiva a partir de un corpus no etiquetado. De forma análoga o similar a los language models, yo trato de predecir una palabra dado una palabra anterior o dado otras palabras. Principalmente lo que tratamos de hacer es predecir contextos. O sea, yo trato que las palabras, de a partir de un corpus, empezar a predecir las palabras siguientes de una palabra, y espero que al tratar de aprender eso voy a aprender buenas representaciones de las palabras. Esa es la motivación. Este paper de acá hace un tutorial muy bueno sobre toda la matemática detrás de Word2Vec. Yo acá les voy a también hablar en detalle de la matemática, pero en este paper lo habla aún con más detalle. Acá se ven las derivadas y cómo se calcula, cómo se hace stochastic gradient descent con estos parámetros, y habla de cosas que yo no voy a alcanzar a hablar acá. Entonces, para partir, vamos a ver, acordémonos que Word2Vec tiene entonces dos tipos de modelos y dos modelos de optimización para entrenar los modelos, los parámetros de los modelos. Y voy a partir hablándole de Skipgram. El modelo Skipgram. ¿Qué es el modelo Skipgram? Recibo como input de nuevo un corpus de documentos y tengo que saber el largo de la ventana. Acuérdense que siempre tengo que tener una ventana que representa el tamaño del contexto. Y tengo que también saber el tamaño de mis embeddings, de qué tamaño yo quiero que sean mis embeddings. Entonces, esta es una arquitectura de red neuronal que tiene una capa de proyección o capa oculta, que se entrena para predecir las palabras que rodean a una palabra central. La palabra central es la palabra target o la palabra objetivo. Y que siempre la vamos nosotros nombrar con la letra W de la palabra. Y las palabras contexto las vamos a tratar con la letra C. Entonces tengo una ventana de tamaño K que se va deslizando a lo largo del corpus. Entonces la palabra central corresponde al input de la red y las K palabras aledañas representan lo que yo quiero predecir. Entonces el input de mi red va a ser la palabra central y el output van a ser las palabras aledañas. Entonces básicamente yo cada vez que voy deslizando mi ventana tengo un nuevo ejemplo de entrenamiento, por decirlo así, donde el input es la palabra central y el output son las palabras aledañas en la ventana. Como lo pensarán, para partir, siempre tengo que partir con algo, represento las palabras del input como vectores one hot. Entonces, vectores de dimensionalidad del tamaño del vocabulario, que tienen un 1 con una columna para cada palabra distinta, y según la palabra que venga, esa columna va a estar activada y todo el resto de las columnas van a estar en 0. Entonces son vectores del tamaño del vocabulario, con valores 0 para todas las entradas, excepto para la columna asociada a la palabra correspondiente, al índice de la palabra. Entonces, el output layer va a combinar un vector vectores one hot por cada uno de los posibles outputs, y esa es como la versión gold de lo que yo quisiera predecir. Y en la práctica yo voy a tener por cada salida, por cada palabra salida, una softmax con la palabra que yo quiero predecir. Entonces esa es la idea. Tengo el perro ladra muy fuerte, él es la primera, perro la segunda, ladra la tercera. Si ladra es la palabra central y la ventana es de tamaño 4, 2 para la izquierda y 2 para la derecha, el perro y muy fuerte serían todas las palabras de salida, ¿no? Acá estaría ladra, se mapea entonces se mapea entonces una capa de proyección, que este va a ser el embedding, que lo mapea un vector de dimensiones, y después este vector trataría de predecir el perro muy fuerte, y por cada uno sacaría un vector también del tamaño del vocabulario. A eso yo le aplicaría una softmax y después trataría de contrarrestar la predicción que yo hago con la palabra real. ¿Ya? Y eso yo lo puedo iterar sobre todo mi corpus y así voy iterando mi modelo. Entonces la capa oculta o la capa por proyección
tiene dimensión D, que D tiene que ser idealmente mucho más chico que el tamaño del vocabulario. Hablamos de 100, 200, 500. Y esto va a determinar el tamaño de los embeddings. O sea, este parámetro que yo defino va a definir el tamaño de mis vectores. Entonces tengo que definir tanto el tamaño de la ventana como el tamaño de mis embeddings. Entonces, conceptualmente, si yo quisiera predecir una sola palabra, acá estamos simplificando, acá tengo entonces el input, que es un vector one hot. Acá la palabra que yo tengo objetivo es ants, hormigas. Eso yo le tengo una capa totalmente conectada, o un embedding layer, o una multiplicación vector por matriz, como vimos en la clase de redes neuronales, que me daría entonces la representación, el vector asociado a la palabra ants. Y después sobre eso hago esto mismo lo tengo que multiplicar por otra matriz, que son los parámetros para la salida, que me van a armar un vector del tamaño del vocabulario, que son 10.000 en este caso. A eso yo le aplico una softmax y con eso puedo entrenar y tengo mi modelo de embeddings. Entonces, lo interesante que veamos es que cuando entra Word2Vec, y uno que cuesta entender, en verdad no tiene dos embeddings para las palabras. Cada palabra tiene un embedding para cuando es la palabra central, que saldría la proyección desde aquí hasta acá. Y cada palabra también tiene otro embedding, que es una visión alternativa a la palabra, cuando es un contexto, que es cuando yo trato de mapearla al espacio de la salida. Veámoslo con un ejemplo. Ya, tenemos entonces como ejemplo esta oración, el perro ladra muy fuerte. El perro ladra muy fuerte. Esa es mi oración de ejemplo, voy a anotar acá. El perro ladra muy fuerte. Entonces yo primero tengo que extraer el vocabulario, ¿no es cierto? Y eso va a ser la dimensionalidad de mis vectores one hot. Entonces esta es la columna el, fuerte, ladra, muy, perro. Ordené alfabéticamente las palabras de mi oración. Entonces si yo tuviese la palabra ladra, su vector one hot sería este de acá, ¿no es cierto? 0, 0, 1, 0, 0. Entonces los primeros, este es el tamaño de mi vocabulario. Y yo voy a decir que el tamaño de mis embeddings es 3. Entonces mi input layer, que sería esta de acá, este hidden layer primero. O sea, mi input layer sería los vector one hot. Y después este hidden layer o projection layer sería la matriz de embeddings inicial. Entonces sería esta. Acá estamos haciendo que mi embeddings tenga dimensionalidad 3. Entonces tengo una matriz de 5 por 3, del tamaño del vocabulario por el tamaño de mi embedding. Entonces este es el embedding para él. Acuérdense que estos son parámetros de mi modelo que yo quiero ajustar a lo largo del entrenamiento. Entonces acá imaginémonos que este es mi estado actual. Y después esto va a tener que ir ajustándose, haciendo backpropagation para que aprendan lo que yo quiero aprender, que son buenas representaciones para las palabras. Entonces esta sería la matriz de embeddings inicial. Este sería el vector para él, para fuerte, para ladra, para muy, para perro. Entonces, cuando yo tengo mi input, ladra, por ejemplo, esta es la palabra. Acuérdense que con ladra yo voy a tratar de predecir las palabras del lado. Acá mi ventana es 4. O sea, 2 palabras para la izquierda, 2 palabras para la derecha. Si yo multiplico, acuérdense que una capa totalmente conectada es una multiplicación fila por columna, fila por matriz, vector por matriz, multiplico este por esto y eso básicamente es una selección. Es un lookup, porque solamente considero solamente de considerar las filas de la tercera, siempre las terceras filas de todas las columnas. Este y este. Entonces este sería el perro ladra. Y este vector va a tratar de predecir ahora todas las palabras del lado. Entonces, lo trato cada predicción al final como una predicción independiente. Lo vamos a ver. Esa es la idea. Entonces, con ladra quiero sacar otro vector ahora de tamaño 5 que me diga cuánta predicción yo le estoy haciendo a cada una de las palabras del vocabulario. A él, fuerte, ladra, muy, perro, a partir de ladra. Entonces, para eso tengo que tener otra matriz, que son la visión alternativa de los embeddings, que son la visión de las palabras cuando son un contexto, no cuando son una palabra central. Y esa es una matriz de 3 por 5.
Entonces, si yo multiplico ahora, por ejemplo, este vector ladra por esto, esto y esto, me va a dar un puntaje para cada una de las palabras. Entonces, yo le aplico una softmax y puedo ver, yo espero que las palabras que ocurren más frecuentemente en su contexto le asigne más probabilidad y con las que nunca ocurren asigna menos probabilidad. Y cuando estos pesos empiezan a entrenar, básicamente a autoordenar durante el entrenamiento, esperamos que esto resulte en buenas representaciones para las palabras. Entonces, palabras que ocurren en contextos parecidos reciban vectores parecidos, palabras que no tienen nada que ver entre sí tengan vectores distintos, y así pueda yo entender cosas sobre el lenguaje. Esa es la motivación. Ya, veamos ahora derechamente la matemática de Skipgram. Veamos ahora la parametrización y formalización matemática del modelo de Skipgram. Entonces, nuestro input va a ser un corpus no etiquetado, esa es la gran gracia, puede ser un corpus gigantesco, todo Wikipedia, millones de tweets, libros, y esa es la gracia, que aprendan realmente a aprender embeddings de grandes colecciones de documentos. Entonces concatenamos todas las oraciones de mi documento y lo veo como una gran secuencia de palabras, una secuencia gigantesca de palabras, hasta T mayúscula. T mayúscula es el largo de tokens del corpus. Y otro parámetro va a tener que ser el tamaño de la ventana, K, que va a definir cuántas palabras yo considero. ¿Ya? Entonces hay varias formas de parametrizar K. Algunas veces dice cuántas palabras, o sea, por ejemplo, si K es igual a 2, en algunas parametrizaciones eso significa que son 2 para la izquierda y 2 para la derecha, entonces el tamaño de la ventana es 4. Acá vamos a decir que K es exactamente el tamaño de la ventana. Entonces K tiene que ser par. Entonces el tamaño llevamos C, el contexto, como el tamaño, como la ventana, que entonces con letra W es nuestra palabra objetivo o central, y las palabras contexto son con letra C. Entonces, para cada palabra, W1, W2, W3, vamos a tener una ventana que va a ser C sub 1, 2.K. Esa es la notación que yo siempre hablo cuando tengo una secuencia de cosas. Entonces, acá hay una secuencia de K palabras ventanas, palabras que están en el contexto. Y esto corresponde entonces a la palabra T menos K medios, coma T menos 1, coma T más 1, coma T más K medios. ¿Qué significa? Eso es exactamente lo que teníamos en el ejemplo acá. Si mi corpus es el perro ladra muy fuerte y estamos hablando de la W3, que es ladra, la ventana, y decimos que la ventana es de tamaño 4, la C1 sería él, C2 sería fuerte, C3 sería muy y C4 sería perro. Esa es la parametrización. Entonces el objetivo del Skipgram Model es maximizar el promedio de la log probabilidad, o sea, la probabilidad con un logaritmo, de la palabra contexto dado la palabra central. O sea, básicamente tenemos una gran regresión logística donde nosotros queremos maximizar la probabilidad promedio de las palabras centrales dado de las palabras contexto, perdón, dado las palabras centrales, target. Y esto lo suma entonces para todas las tamaño de la ventana y para todas las palabras del corpus. Esto es equivalente a minimizar la cross-entropy loss. Básicamente lo que estoy asumiendo es que tengo muchos problemas de clasificación donde quiero predecir una palabra, donde quiero hacer que una palabra, predecir la palabra contexto dado la palabra central. Eso es lo que quiero hacer. Entonces la probabilidad condicional, esta probabilidad condicional, acuérdense que siempre las palabras condicionales las podemos modelar por medio de redes neuronales o modelos lineales a través de una softmax. Entonces la probabilidad condicional de una palabra contexto C dado una palabra central W se modela con una softmax donde la matriz C va a ser el conjunto de todas las palabras contexto, que generalmente es equivalente al vocabulario. Entonces, la probabilidad de un contexto dado una palabra va a ser la softmax. Entonces va a ser E por el producto punto entre el vector del contexto y el vector de la palabra central, y eso normalizado por E al producto punto de todos los posibles contextos del vocabulario y la palabra central. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo?
que si yo quiero modelar, por ejemplo, la probabilidad de muy dado el, ya quiero modelar esa probabilidad, por ejemplo, acuérdense que el embedding, hay dos visiones de cada palabra. El tiene un embedding en los matriz W, que son los embeddings del input, y muy va a tener otro embedding en la matriz C, que son los embeddings del output, que son los embeddings contexto y estos son los embeddings palabra central. Entonces la probabilidad de muy dado el va a ser la exponencial del producto punto del embedding de muy, que sería este de acá, por el embedding de el, pero en el mundo de los contextos. Y eso, que sería esta parte de acá, y eso lo tengo que normalizar con el producto punto de el, de muy con todos los otros contextos. O sea, muy con el, fuerte, ladra, muy, perro. Y así me da una distribución de probabilidad. Entonces mi idea es que lo que yo espero es que cuando yo ajuste estos parámetros, aprenda buena representación. Si uno lo mira conceptualmente, lo que el modelo está tratando de hacer es que cada vez que una palabra y un contexto, que una palabra central y un contexto ocurran varias veces en el corpus, como perro con ladra, uno esperaría que los productos puntos sean altos, ¿ya? O sea, que sean vectores parecidos. Y cuando son cosas que nunca ocurran, que no tengan nada que ver, como trompeta con zapato, uno esperaría que ocurran muy pocas veces juntas en una ventana, entonces estos productos puntos sean bajos. Y así la softmax, siempre las cosas que sí ocurren tengan puntajes más altos. Y así entonces al final todas las palabras que tengan significados parecidos entre sí, como ocurren en contextos parecidos, tengan vectores parecidos. Entonces, si uno le agarra la onda, la lógica detrás, uno se da cuenta que igual está haciendo algo no tan distinto a la matriz palabra-contexto de antes. Estamos tratando de hacer que las palabras que ocurren en contextos parecidos tengan vectores parecidos. Pero acá lo estamos haciendo explícitamente. Y acá lo estamos haciendo de una manera implícita. Pero que es mucho más eficiente. Y me da vectores que son mucho más compactos. Y puedo aprovechar todo el aparataje de entrenamiento de redes neuronales. De usar diferenciación automática, un grafo de cómputo, backpropagation, etc. Entonces, todos los parámetros de mi modelo, ¿cuáles son? Son dos matrices de embeddings. Una matriz de embeddings W, que son los embeddings de las palabras, que son los centrales u objetivos. Y una matriz C, que son los embeddings de las palabras cuando son contexto. Entonces, básicamente tengo dos visiones de las palabras. Uno cuando son palabras central y otro cuando son contexto. En Word2Vec, no estoy 100% seguro, pero creo que el que se usa es el W. Pero hay otros modelos que uno podría que usa la suma de las dos cosas o la concatenación de las dos cosas. Las dos visiones las dos representaciones nos dan buenas visiones sobre lo que son las palabras. Ya, entonces, ¿cómo uno lo puede entender? Vamos a llamar D al conjunto de todos los pares correctos. Todos los pares palabra, contexto correcto. O sea, son los pares que ocurren en el corpus. Eso llamamos D mayúscula, este conjunto. Hacemos esta parametrización porque es más fácil representar la iteración. Entonces la función objetivo, que era esta misma que está aquí, se puede representar como sigamos, perdón, tuve que hacer un corte abrupto porque me estaban llamando por teléfono, se me olvidó ponerlo en silencio. Ya, entonces este es la función objetivo. Nosotros queremos maximizar la log probabilidad de los contextos dados las palabras, que es lo mismo que tengo acá. Esta doble suma es equivalente a sumar sobre todos los pares del corpus. Entonces todos los pares W,C son todos los pares, al final con esto simplifico y trato como que todas las palabras del contexto al final son otras predicciones independientes. Entonces yo tengo que itero sobre esto de acá, entonces al aplicar el logaritmo,
a esto de aquí, me aparece el logaritmo de esto menos el logaritmo de esto de acá. Entonces me da logaritmo de a la esto menos logaritmo de esto. Y eso es lo que yo quiero maximizar. Esto es equivalente a minimizar una cross entropy loss. Entonces el supuesto es que cuando yo entrene esto sobre mi corpus, o sea, iterando sobre W, C, voy a obtener en los vectores W, van a ser buenos. Van a realmente respetar la hipótesis distribucional y palabras parecidas van a tener vectores parecidos. Lamentablemente, esta es la formulación más naif de skipgram, es carísima. En la práctica, como hay que iterar por todo el vocabulario cada vez que yo hago un update en mi descenso gradiente, es carísimo. Entonces, esta probabilidad es computacionalmente súper cara porque tengo que sumar sobre todas las palabras del corpus, sobre todos los contextos. Entonces, hay dos trucos para hacerlo. Uno es usar Hierarchical Softmax, que hago un truquito para hacer una softmax no sobre las palabras, sino sobre como que voy haciendo agrupaciones de palabras. Se los voy a mostrar aquí bien brevemente porque no quiero entrar en mucho detalle. En ese paper que les mostré antes se explica se explica con lujo y detalle. Y otro va a ser negative sampling, que se lo voy a explicar bien. Ese se lo voy a explicar bien. Pero ¿cuál es la idea? Si saben un poco de compresión de datos, existen los árboles de Huffman que permiten codificar eventos más probables con caminos más cortos. Entonces, lo que hace acá se lo voy a mostrar súper breve, pero uno crea un árbol de Huffman que básicamente le da a las palabras más frecuentes caminos más cortos y a las palabras más infrecuentes caminos más largos. Y uno hace la softmax sobre este árbol. Entonces es logarítmico en vez de ser es logarítmico en términos del tamaño del vocabulario. Pero tiene que hacerle toda una modificación a la softmax para que pueda operar sobre este árbol. Ya, eso es entonces, cuando uno usa Word2Vec, una opción que tiene es usar skipgram y puede usarlo con Hierarchical Softmax o con Negative Sampling. El que vamos a explicar en más detalle es Negative Sampling. La gracia de Negative Sampling es que convierte el problema, en vez de un problema de clasificación de varias clases, lo lleva a un problema de clasificación binaria. Entonces, en vez de una softmax, tenemos una sigmoide nueva. Y esa es mucho más fácil de optimizar. Entonces, hablemos ahora sobre Negative Sampling. Entonces, Negative Sampling se llama muestreo negativo. Se presenta como una forma más eficiente para calcular los embeddings de skipgram. Así como se motiva. Pero cuando uno las entiende, a mí por eso me costó mucho entender Word2Vec la primera vez que leí el paper original, porque presentan skipgram como una solución del modelo Negative Sampling, como una solución de la arquitectura de skipgram, pero si uno entiende de verdad, Negative Sampling cambia el problema. Ya no tienen skipgram, tienen un problema un poco distinto. Y es el que optimizo. Entonces acá en el libro de Goldberg, que es el que yo sigo, y acá hay un paper y un paper de Goldberg que hace un tutorial sobre Word2Vec. En verdad, Negative Sampling está resolviendo otro problema de optimización. ¿Qué es lo que optimiza realmente Negative Sampling? Es un problema de clasificación binaria, un problema binario. ¿Qué es la probabilidad de que un par, palabra-contexto, realmente vino del corpus original? O sea, la idea es que si yo le paso un par, qué sé yo, perro ladra, si perro ladra ocurrieron en el corpus original, esto tiene una probabilidad alta. Si le paso zapato y trompeta, que nunca ocurrieron en el corpus original, esto tiene una probabilidad baja. Entonces la idea es que cuando dos cosas ocurren, sus productos puntos sean altos y esto me da una probabilidad alta. Cuando dos cosas no ocurren en el corpus, el producto punto sea algo bajo. Acuérdense que el producto punto es equivalente a una similitud, como el coseno del ángulo. Esto sea bajo, entonces las cosas no sean, esto me da una probabilidad baja. Entonces si uno asume que todos los contextos son independientes entre sí, uno podría hacer que la probabilidad de que este par haya sido haya ocurrido en el corpus original, palabra y hasta el contexto completo, la multiplicación, el producto de cada una de las palabras de la ventana. Entonces tengo el perro ladra muy fuerte, tengo el perro y muy fuerte, ¿no es cierto? Itero sobre todas estas probabilidades. Y tengo acá pura sigmoide. ¿Se dan cuenta? Entonces acá en vez no tengo una softmax, es mucho más fácil de derivar. No tengo nunca una normalización por todos los contextos posibles. Entonces yo optimizo esto, que es básicamente un problema de clasificación binario, esto es básicamente una logistic loss.
nos da esta función de verosimilitud, log likelihood, que es la que yo tengo que optimizar. O si le pongo un negativo, esa sería mi loss function, que quiero minimizar. Entonces la suma de estos del logaritmo de 1 partido en esto. Para todo esto iterado nuevamente sobre todo el corpus. ¿Ya? Si uno mira esto, uno se ve como una solución muy elegante y pareciera que esto resuelve el problema completamente, pero no lo hace. Si nosotros seteamos esto como nuestra función de pérdida, solamente este término, y optimizamos esto, no vamos a obtener buenos embeddings. Básicamente, si uno soluciona este modelo tiene una solución trivial, que va a setear W y C, tal que para que esto sea igual 1 para todos los pares del corpus. Entonces va a optimizar para que todos los pares del corpus tengan vectores altos para maximizar esta expresión de acá. Y no, eso no es lo que nosotros queremos. Acuérdense que nosotros estamos inventando estas tareas auxiliares para que W sea una buena representación de la palabra. La tarea en sí, resolverla, me importa bien poco. Eso es lo interesante de Deep Learning, que una vez crea tareas, sobre todo con datos no etiquetados como corpus, y la tarea en sí me importa poco, pero lo que me importa es lo que sale de resolver la tarea, que son los pesos, que son representaciones. Eso conceptualmente es muy importante. Entonces, como les decía, como está formulado el problema ahora, la solución sería que puros pesos, tal que el producto punto de W y C sea un valor súper alto. Y darían puros embeddings iguales para todas las palabras del corpus. Lo que nosotros realmente necesitamos hacer es un mecanismo que prevenga a los vectores que sean todos iguales. Y realmente traten de lograr cumplir con la hipótesis distribucional, que palabras que ocurren en contextos parecidos tengan representaciones parecidas. Acuérdense que la representación es el significado, de cierta manera. Entonces nosotros vamos a prevenir o vamos a desincentivar algunas combinaciones. O sea, nosotros le damos, y eso es lo que se hace con negative sampling. Básicamente nosotros creamos ciertos pares falsos que no nos importan y le pedimos al modelo que para los pares reales esto sea lo máximo posible y para los pares falsos que esto sea lo mínimo posible. Y esto se hace entonces creando muestras negativas de pares contexto del corpus que se llama de cola de chancho, y este de cola de chancho es como el corpus negativo. ¿Cómo se hace negative sampling? Tengo que tener un tamaño m, que es la cantidad de muestras negativas que tengo que tener por cada palabra. Entonces, cuando yo estoy iterando mi corpus con los pares palabra-contexto que aparecen, para cada par yo voy a muestrear m palabras. Voy a sacar, o sea, tengo el par, tengo el perro ladra muy fuerte y estoy con el par ladra muy, y voy a muestrear, acuérdense que ladra es la palabra central, voy a muestrear m, que sé yo, 10 palabras falsas, cualquiera. Trompeta, zapato, etc. Que son palabras random que yo saco del corpus. Y esas palabras las considero ahora como, las pongo juntos con el contexto. O sea, acá el contexto para perro ladra es ladra. Pongo zapato junto con ladra, pongo trompeta junto con ladra. Y son ejemplos del corpus negativo. Son puros pares que en verdad nunca como son aleatorios, nunca ocurrieron con el corpus original. O muy poco probablemente ocurrió con el corpus original. Entonces yo estoy desincentivando a que estas cosas tengan productos puntos altos. Y con eso entonces ahora reformulo mi problema de optimización y ahora quiero encontrar los parámetros del vector de contexto y los pesos de las palabras centrales, que son los embeddings, que sea la suma, esto quiero maximizar ahora la suma de que la probabilidad para las palabras de los pares del corpus original, la probabilidad sea positiva, más que para los pares del corpus negativo, los pares falsos, la probabilidad sea igual a 0. Entonces sea la probabilidad más baja posible. Y acuérdense que la probabilidad de que d igual a 0 es 1 menos la otra probabilidad. Entonces, básicamente, lo que yo tengo
es que sumo por las palabras por los pares palabra contexto que aparecen en el corpus, maximizo esto, y por los ejemplos negativos estoy maximizando uno menos esto. Entonces estoy minimizando esto. Entonces, ¿qué va a pasar al final cuando esto se entrene? Que para los pares palabra-contexto que sí aparecen en el corpus original, estos productos puntos sean altos, y para los pares palabra-contexto que no ocurren en el corpus original, o que, porque son negativos, estos productos puntos sean bajos. Y con eso solucioné el problema de skipgram original de una forma súper elegante, porque lo llevo a un problema con sigmoide, donde no tengo que iterar sobre todo el vocabulario, y que al optimizarlo resultan súper buenos embeddings. Entonces, cuando Mikolov inventa Word2Vec, fue muy revolucionario esta idea. Muy revolucionario, porque es eficiente, venía con un código muy bueno y la gente empezó a usar los Word Embeddings por montones. Hoy en día todo el mundo usa Word Embeddings para muchas cosas. Entonces, esta es la función de optimización que optimiza el negative sampling. Acuérdense que cuando tengo un d igual 0 acá estoy iterando por los ejemplos negativos. Básicamente, en vez de una sigmoide, tengo uno menos la sigmoide. ¿Cómo sampleo yo, muestreo las palabras negativas? Básicamente basándonos en la frecuencia relativa de las palabras. Si una palabra ocurre mucho en el corpus, tiene más probabilidad de salir. Si una palabra ocurre muy poquito en el corpus, tiene menos probabilidad de salir. Pero le hago un pequeño suavizamiento. ¿Ya? Lo leo a la 0.75. Y eso lo único que hace es ese suavizamiento y lo normalizo por la suma a los 0.75 para que todos para que esto esté de una distribución bien formada. Este truquito lo único que hace es que las palabras muy poco frecuentes tengan un poco más de probabilidad de salir. Las probabilidades que ocurren demasiado poco en el corpus, si uno no usa este suavizamiento, no saldrían nunca. ¿Ya? Pero ese es otro de los trucos que trae Word2Vec. Y esto es skipgram. Esto lo que acabamos de ver es skipgram con negative sampling. Entonces ¿qué vimos? Acabamos de ver en este video skipgram, la formulación de skipgram, que es dado una palabra del medio, predecir las palabras aledañas. Eso implica que los parámetros son los embeddings de las palabras cuando son palabras centrales y los embeddings de las palabras cuando son palabras con texto. Entonces tengo dos matrices de parámetros que tengo que ajustar. En la formulación original yo tengo una softmax, que es un problema de clasificación de muchas categorías, lo que es caro, porque cuando tengo que iterar, cada vez que actualizo mi gradiente de mis pesos, tengo que iterar por todo el vocabulario, que son todos los contextos. Como eso es caro, Word2Vec ofrece dos trucos para resolverlo. Uno es Hierarchical Softmax, que es la idea de usar árboles de compresión Huffman, que no expliqué para nada, pero la idea que hay, y el link está con un paper que lo explica súper bien. Y la otra opción es transformar el problema en un problema distinto, que es Negative Sampling, que es un problema de clasificación binaria, donde yo en verdad quiero predecir la probabilidad de que un par haya venido del corpus. Entonces yo, en vez de maximizar esto solo, también tengo estos pares negativos, que son los pares que no ocurrieron en el corpus, que yo quiero que la probabilidad de ellos sea 0. Entonces quiero maximizar estas probabilidades de cierta manera y quiero minimizar las probabilidades de los pares que vengan del corpus negativo. Y cuando yo entreno esto usando backpropagation, obtengo buenos embeddings. Y esta es la segunda clase, el segundo video sobre el capítulo de Word Embeddings.